Miren esta imagen. 28 de enero de 1986. 7 astronautas saludan a un país emocionado, entre ellos una civil, una maestra llamada Krista McAuliffe. Millones de niños, incluyéndome a mí en mi escuela, estábamos viendo esto en vivo. Era un día de fiesta nacional. 73 segundos después, vino esto. La historia que nos contaron fue la de un trágico e impredecible accidente. Una pieza de tecnología que falló, pero esa es la versión fácil, la versión cómoda. ¿Y si les dijera que no fue un accidente, que fue una decisión tomada la noche anterior en una llamada de conferencia llena de gritos, amenazas y súplicas? Una reunión donde los ingenieros que diseñaron el cohete rogaron, literalmente rogaron, que no lanzaran, porque sabían con certeza matemática que la tripulación iba a morir, y fueron silenciados. En los próximos minutos no vamos a hablar de una explosión. Vamos a entrar a esa sala de reuniones, vamos a escuchar las advertencias y vamos a entender cómo la presión política, la arrogancia y la trágica historia de un simple anillo de goma llevaron a 7 personas a su muerte mientras el mundo aplaudía. Para entender la tragedia del Challenger, primero debemos entender el sueño del transbordador espacial. Después de la gloria de las misiones Apolo y la llegada a la Luna, la NASA necesitaba un nuevo propósito. Ya no era una carrera, era un negocio. El transbordador fue vendido al Congreso y al pueblo estadounidense no como una nave de exploración, sino como un camión espacial, un vehículo reutilizable que haría los viajes a la órbita algo rutinario, casi como tomar un vuelo de una aerolínea. Prometieron hasta 50 misiones al año. Esta promesa de rutina y frecuencia se convirtió en la raíz del desastre. La NASA, para justificar su enorme presupuesto, estaba bajo una presión política inmensa para lanzar y seguir lanzando. Para el año 1986 habían planeado un calendario de lanzamientos brutalmente ambicioso de 15 misiones. Cada retraso era una mancha en su reputación y un argumento para sus críticos en Washington. Dentro de la agencia se desarrolló una cultura peligrosa conocida como Go Fever, la fiebre del lanzamiento, una mentalidad donde la pregunta ya no era ¿es seguro lanzar?, sino ¿tenemos pruebas irrefutables de que no es seguro lanzar? Era una sutil pero catastrófica inversión de la carga de la prueba. El podemos hacerlo de la era Apolo lentamente se había transformado en una peligrosa cultura del no podemos permitirnos fallar ni retrasarnos. Y en este ambiente de presión constante, la misión STS-51L del Challenger no era una misión cualquiera, era la misión más mediática de la historia. A bordo iba Krista McAuliffe, la ganadora del concurso Maestra en el Espacio. No era una piloto de pruebas o una científica, era una maestra de historia de New Hampshire, era una de nosotros. Su presencia convirtió un lanzamiento técnico en un evento nacional. El presidente Ronald Reagan iba a mencionar su lección desde el espacio en su discurso del Estado de la Unión esa misma noche. La presión para que esa misión específica saliera a tiempo y sin problemas era astronómica. Pero mientras la nación miraba a la maestra sonriente, un pequeño grupo de ingenieros miraba con pánico un componente simple y problemático, un anillo de goma. Para entenderlo, hay que saber cómo estaban construidos los 2 gigantescos cohetes de combustible sólido, los SRB, que flanqueaban al transbordador. No eran una sola pieza, eran como latas de refresco gigantes, apiladas una sobre otra. Cada unión entre estas secciones cilíndricas tenía que ser perfectamente sellada para evitar que el infierno de 3000 grados Celsius de los gases de la combustión se escapara. El sello consistía en 2 anillos de goma, 2 juntas tóricas u O-rings. Medían casi 4 metros de diámetro, pero solo 1 centímetro de grosor. Su trabajo era simple. Al encenderse el cohete, la presión interna las aplastaba contra la unión, creando un sello perfecto. Eran, literalmente, la delgada línea de goma entre una operación normal y una catástrofe, y esa línea se estaba rompiendo. Este no era un problema nuevo.
Durante años, los ingenieros de la empresa que construía los cohetes Morton Thiokol habían estado observando un fenómeno alarmante. Después de recuperar los cohetes del océano, tras cada misión, encontraban evidencia de que los gases calientes estaban erosionando, quemando los O-rings. A veces, el primer anillo estaba casi completamente destruido y solo el segundo anillo de respaldo había evitado el desastre. El ingeniero que lideraba la carga contra este problema era un hombre llamado Roger Boisjoli. Era un experto en sellos y juntas y estaba aterrorizado. Hacía 6 meses, en julio de 1985, tras un lanzamiento particularmente alarmante, Boisjoli había creado un grupo de trabajo específico para el problema. Escribió un memorando a sus superiores que, leído hoy, es profético y escalofriante. Decía: este problema debe ser resuelto. Si no lo hacemos, nos estamos preparando para un desastre de proporciones catastróficas. Podríamos perder una tripulación. Su equipo estaba luchando una batalla desesperada contra la burocracia, intentando convencer a la dirección de que tenían un problema de diseño fundamental, y entonces a este problema crónico se le añadió una variable fatal: el frío. La noche del 27 de enero de 1986, una ola de frío sin precedentes golpeó Florida. Las temperaturas en el Centro Espacial Kennedy estaban pronosticadas para caer por debajo de 0 grados Celsius. Había carámbanos de hielo colgando de la torre de lanzamiento. Ningún transbordador había despegado jamás en condiciones tan frías. Y para un O-ring de goma, el frío es una sentencia de muerte. La goma, al enfriarse, pierde su elasticidad. Se vuelve dura, quebradiza. No puede expandirse lo suficientemente rápido para crear el sello necesario en el primer instante crítico de la ignición. Boisjoli y su equipo sabían esto. Sabían que lanzar en esas temperaturas no era un riesgo. Era jugar a la ruleta rusa con todas las recámaras cargadas menos una. Esa noche se convocó una teleconferencia de emergencia entre los ingenieros y gerentes de Morton Thiokol en Utah y los gerentes de la NASA en Florida y Alabama. Lo que ocurrió en esa llamada es el verdadero corazón de la tragedia del Challenger. Roger Boisjoli presentó el caso. Mostró 13 diapositivas con datos, gráficos y fotografías de los daños en los O-rings de misiones anteriores. Explicó con una pasión desesperada la física del problema. El caucho endurecido no sellaría. Los gases calientes se escaparían. El cohete explotaría. Su recomendación y la de todos los ingenieros en la sala fue unánime y contundente: no lancen, retrasen la misión hasta que las temperaturas suban por encima de los 11 grados Celsius. La respuesta de la NASA fue de incredulidad y hostilidad. No querían escuchar un problema, querían una solución. El gerente de la NASA, Larry Mulloy, pronunció la frase que pasaría a la historia por su terrible peso: Dios mío, Thiokol, ¿cuándo quieren que lance? ¿El próximo abril? Otro gerente de la NASA, George Hardy, fue aún más directo: estoy consternado por su recomendación. La presión era inmensa. La NASA era el cliente más grande de Morton Thiokol. Un contrato de miles de millones de dólares estaba en juego. Los ingenieros de Thiokol presentaron datos, pero la NASA los desafió, pidiéndoles que demostraran que el lanzamiento sería inseguro, en lugar de que ellos tuvieran que demostrar que sería seguro. Era una inversión total de la lógica de la ingeniería. La Go Fever estaba en pleno efecto. Sintiendo la presión, los gerentes de Morton Thiokol pidieron un receso de 5 minutos para una reunión fuera de línea solo entre ellos. Lo que pasó en esa sala selló el destino de los 7 astronautas. Los 4 gerentes se enfrentaron a sus ingenieros. Los ingenieros se mantuvieron firmes. La física no era negociable. Boisjoli, desesperado, tomó fotos de las juntas y las abofeteó sobre la mesa, suplicando a sus jefes que miraran los datos, que recordaran que había vidas humanas en juego. Entonces, Gerald Mason, el vicepresidente senior de Thiokol, se volvió hacia Bob Lund, su vicepresidente de ingeniería, y pronunció las palabras que definen esta tragedia: quítate el sombrero de ingeniero y ponte el de gerente. Esa frase lo fue todo. Fue la orden explícita de ignorar los datos, la ciencia y la verdad, y tomar una decisión de negocios. Lund,
que había estado argumentando en contra del lanzamiento, cedió. Los gerentes de Thiokol votaron y decidieron anular la recomendación de sus propios expertos y dar a la NASA el sí que querían escuchar. Cuando volvieron a la teleconferencia y anunciaron su decisión, hubo un silencio sepulcral en la sala de los ingenieros. Roger Boisjoli escribiría más tarde que sintió como si estuviera presenciando el descenso de su propia moral al abismo. Sabía lo que acababa de pasar. Aún hubo un último acto de valentía. Alan McDonald, el representante de Thiokol en el Centro Espacial Kennedy, se negó a firmar el documento que autorizaba el lanzamiento. Si algo le pasa a esta tripulación, le dijo a los gerentes de la NASA, no querría tener que enfrentarme a la Junta de Investigación. Pero fue en vano, la decisión ya estaba tomada. A la mañana siguiente, el 28 de enero, las cámaras del mundo estaban apuntando al Challenger. Hacía un frío glacial. Los 7 astronautas, incluyendo a la maestra Krista McAuliffe, se subieron a la cabina sin saber nada de la batalla que se había librado por sus vidas la noche anterior. A las 11:38 de la mañana comenzó la cuenta atrás. A las 11:39, los cohetes de combustible sólido se encendieron. En el primer segundo, las cámaras de la NASA captaron una pequeña, casi imperceptible, bocanada de humo negro saliendo de la junta del cohete derecho. Era el O-ring. Endurecido por el frío, no había sellado a tiempo. Durante casi un minuto, el agujero fue taponado por óxido de aluminio, un subproducto de la combustión. El transbordador ascendió, pareciendo normal. La voz desde el control de misión sonó clara. Challenger, go a throttle up. Challenger, adelante a máxima potencia. Al aumentar la potencia, el transbordador fue sacudido por vientos de gran altitud. El tapón de óxido se desprendió y el infierno se desató. Un soplete de 3000 grados de gas incandescente comenzó a salir por la junta, golpeando directamente el gigantesco tanque de combustible externo. A los 73 segundos de vuelo, a casi 15 kilómetros de altura, el tanque de combustible externo colapsó, liberando una bola de fuego masiva de hidrógeno y oxígeno líquido. El transbordador Challenger no explotó en el sentido tradicional. Fue destrozado por fuerzas aerodinámicas extremas, engullido por la bola de fuego. La investigación posterior revelaría una verdad aún más desgarradora. La cabina de la tripulación, una estructura reforzada, sobrevivió a la desintegración inicial. Los 7 astronautas probablemente siguieron con vida y conscientes durante la caída de 2 minutos y 45 segundos hasta impactar contra el océano a más de 300 kilómetros por hora. El país quedó en shock. La investigación que siguió, la Comisión Rogers, destapó toda la historia. El miembro más famoso de esa comisión, el físico ganador del premio Nobel, Richard Feynman, se convirtió en el héroe de la verdad. Era un genio iconoclasta que despreciaba la burocracia. Mientras los otros comisionados hacían preguntas formales, Feynman iba por su cuenta hablando con los ingenieros y mecánicos de bajo nivel, la gente que sabía dónde estaban los problemas reales. Su momento cumbre llegó en una audiencia televisada, harto del lenguaje burocrático de los gerentes de la NASA que intentaban minimizar el problema del frío. Feynman realizó un experimento simple y devastador. Pidió un vaso de agua con hielo, tomó una muestra de material de un O-ring, la sujetó con una pinza y la sumergió en el agua fría durante unos minutos. Luego la sacó y demostró a todo el mundo cómo el caucho había perdido toda su elasticidad y no recuperaba su forma. En un instante, todo el país entendió la causa física del desastre, sin necesidad de ecuaciones complejas. Fue un acto de pura genialidad y teatro científico que destrozó la narrativa de la NASA. Feynman fue aún más lejos. En un apéndice personal al informe final titulado Observaciones personales sobre la fiabilidad del transbordador espacial, escribió una crítica demoledora. Reveló que los gerentes de la NASA estimaban la probabilidad de un fallo catastrófico en 1 en 100,000. Sin embargo, los ingenieros con los que él habló la estimaban en 1 en 100. La desconexión entre la dirección y la realidad, escribió, era de un factor de 1000.
La conclusión de la comisión fue demoledora. La tragedia del Challenger no fue un accidente, fue un fallo sistémico. La causa de la explosión fue un O-ring, pero la causa de la tragedia fue una cultura en la NASA que había sacrificado la seguridad en el altar de la presión política y el calendario de lanzamientos. El fallo, escribieron, estaba en el proceso de toma de decisiones. La historia del Challenger no se perdió el 28 de enero de 1986. Se perdió la noche anterior en una sala de conferencias con una frase: ponte el sombrero de gerente. Es la crónica de cómo un simple anillo de goma, una verdad física innegable, fue ignorado, y nos recuerda que la verdad, cuando se silencia, no desaparece. Simplemente espera y a veces se manifiesta de la forma más violenta y trágica imaginable. Historias como esta nos demuestran que la verdad es a menudo más compleja y trágica que la ficción. Si te apasiona desentrañar estos momentos cruciales de nuestra historia y entender las decisiones humanas que los forjaron, este es tu canal. Te invito a que te unas a esta comunidad de buscadores de la verdad. Si el video te ha impactado o te ha enseñado algo nuevo, por favor, regálame un me gusta, ya que ayuda enormemente a que estas historias lleguen a más personas. Y lo más importante, asegúrate de seguirme y activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo viaje a las verdades ocultas de la historia. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video.